Hola, si te gustan los misterios, los homicidios escalofriantes, las casas terroríficas, las leyendas, las biografías y la historia, este es tu canal. Hoy seguiremos el tema de las llamadas princesas nazis, las esposas de los criminales de guerra, que en su gran mayoría los sobrevivieron. Conoceremos cómo fue su vida y sus trágicos destinos después de que el Tercer Reich perdiera la guerra. Gudrun Himmler, Hedwig Hensel, Lina Heydrich, Corinne Gugin, Emmy Sonnemann y Gretel Braun. Empieza Audio Misterios, el rincón de las historias. Gudrun Himmler-Buden nació el 8 de agosto de 1929 en Múnich, en el Estado Federado de Baviera, Alemania. Era hija del líder del Reich, Heinrich Himmler, a quien su padre llamaba Puppy, cachorro en alemán o muñequita, y de la enfermera alemana Margaret Buden. Gudrun encarnaba el ideal nacionalsocialista de la imagen alemana pura, con su pelo rubio trenzado, sus rasgos delicados y buenos modales. Disfrutó de una infancia lujosa y feliz hasta acabar la guerra. Tenía un hermano que adoptaron sus padres al fallecer su padre, y dos medios hermanos, un chico y una chica, hijos de la relación de su padre con su secretaria personal. En 1945, con 16 años, su padre se quitó la vida mientras estaba encarcelado, y ella y su madre intentaron cruzar la frontera hasta el Tirol del Sur. Pero en mayo de 1945 fueron descubiertas y detenidas por las fuerzas británicas, después de pasar 2 noches en un hotel cerca de Monchano, administrado por estadounidenses. Volaron a Florencia y las metieron en un campamento y centro de interrogatorios británico. Allí eran las únicas prisioneras mujeres, hasta que las llevaron a Nuremberg, y al registrarlas le encontraron a su madre un frasco de cianuro de potasio, cosido en el relleno del hombro de su abrigo. Las metieron a las dos en una celda sin nada, con 2 maderas como camas, e interrogaron a Gudrun el 22 de septiembre de 1945. Le preguntaron sobre el último día que vio a su padre y si había viajado mucho en los últimos años de guerra. Ella tan solo respondió que había pasado los últimos 5 años en casa o en el colegio, y habló un poco sobre su visita a la plantación de Dachau. De niña le gustaba la botánica, y en una ocasión, al visitar el campo de concentración de Dachau, una pequeña ciudad al sur de Alemania, ella comentó: «Hoy hemos estado paseando por el campo de concentración de Dachau, y papá me ha enseñado la huerta donde crecen las lechugas y los cereales. Después hemos visto los cuadros que han pintado los prisioneros. Eran todos muy bonitos. Al final hemos almorzado muy bien». Gudrun adoraba a su padre, a pesar de no verlo mucho por su trabajo y funciones. Las metieron en un campo de prisioneros durante 5 años, y cuando las liberaron no renegó del nazismo. Se casó con un periodista de extrema derecha y propagandista, Dieter Wolf Puwetz. En 1951, con 22 años, se unió a una organización de ayuda furtiva para exmiembros de las SS, condenados, arrestados y furtivos, Stille Hilfe. Ella siempre negó el genocidio de los judíos en el Holocausto, achacando que era parte de una conspiración. En 1961, con 32 años, estuvo trabajando durante 2 años como secretaria para la Agencia de Inteligencia de la República Federal Alemana, con un nombre falso, despidiéndola en 1963, junto con muchos más nazis que también trabajaban para la agencia. Un periodista alemán descubrió que Gudrun le dio apoyo financiero a un criminal fugitivo, antiguo guardia de prisiones nazi, que en el año 2001 fue condenado por torturar hasta quitarles la vida en 1953 a más de 100 prisioneros de un campo de concentración.
Cuando le preguntaban a Gudrun sobre su padre, rehuía las preguntas y solo utilizaba su apellido de casada, Buvetz. Dio pocas entrevistas, casi todas por teléfono, donde siempre negó que su padre se quitara la vida, ya que luchó por mejorar su imagen. Y nunca dejó de ayudar a los criminales de guerra nazis, por lo que la llamaban Madre Teresa de los nazis. Gudrun Buvetz falleció con 88 años, el 24 de mayo de 2018. Hedwig Hensel nació en un municipio del distrito de Bautzen, Nykech-Lausitz, en el estado federado de Sajonia, Alemania, el 3 de marzo de 1908. Sus padres eran Oswald Richard Hensel y Lina Flugending-Hems. Tenía 2 hermanos, una chica y un chico, que fue el pintor Hegar Frech Hensel. No se sabe mucho de ella, tan solo que era una mujer muy reservada y callada. El 17 de agosto de 1929, con 21 años, se casó con Rudolf Franz Ferdinand Höss, comandante del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Acababa de salir hacía solo un año de la cárcel, donde pasó 5 años por quitarle la vida a un camarada. Aunque fue condenado a 10 años de prisión, lo indultaron el 14 de julio de 1928. Hedwig y Rudolf Höss pertenecían a la Liga Ataman, un movimiento étnico dedicado a la pureza de la sangre en relación con la tierra, que finalmente terminó vinculada y captada en 1934 por el partido nazi. Al casarse, Hedwig ya estaba embarazada de su primer hijo. Después vinieron 4 más. La familia se mudó en 1940, cuando ella tenía 32 años, a la villa de un oficial polaco, que se acababa de construir poco antes de comenzar la guerra. Y en esa casa, con un gran jardín que estaba separado por un muro alto del campo principal de Auschwitz, y desde donde se podían ver las barracas y el crematorio, subiendo a la segunda planta, allí pasaron 3 años. El jardín era idílico y maravilloso, trabajo de los paisajistas y jardineros polacos enviados desde el campo de concentración, donde las cenizas de los fallecidos se utilizaban como abono. Hedwig les decía a sus hijos: «Niños, laven las fresas para quitar las cenizas». Y en una ocasión, Hedwig le dijo a su madre cuando vino de visita desde Berlín: «Rudolf me llama la reina de Auschwitz». Su jardín era un pequeño hábitat de su ideología nazi, sangre y tierra. Como esclavos, eligieron a los testigos de Jehová, ya que eran pacíficos y honestos. 15 o 20 personas trabajaban como cocineros, conductores, sastres, jardineros, peluqueros y niñeras. Hasta construyeron un avión de madera para los niños, empujándolo por el gran jardín. Una de las esclavas, amiga de la niñez de Rudolf Höss, era Sofía Stepol. La reconoció y a partir de ese momento empezó a cuidar de los niños en la villa y de la cocina. Hedwig contrató a 2 costureras polacas para reparar y modificar la ropa robada de las víctimas de los campos de concentración. Y también hizo instalar un taller de costura en los campos, para que las prisioneras confeccionaran ropa para las esposas de los miembros de las SS. En sus memorias, Rudolf Höss dijo: «Mi familia lo pasó bien en Auschwitz. Todos los deseos que tuvieron mi esposa y mis hijos se cumplieron. Los niños pudieron vivir libremente y sin restricciones. Mi esposa tenía su paraíso de flores. Los prisioneros hicieron todo lo posible para ser amables con mi esposa y mis hijos, para mostrarles algún tipo de atención. Probablemente ningún expreso podrá decir que alguna vez lo trataron mal en nuestra casa. A mi esposa le hubiera gustado dar algo a cada prisionero que tuviera algo que ver con nosotros». Un judío que trabajó como jardinero en la hacienda de la familia y fue testigo en el juicio contra Rudolf Höss en Polonia, declaró que Hedwig organizaba ostentosas y espléndidas fiestas y le encargaba a él que dispusiera los alimentos necesarios.
Se los decía o le pedía que hablara con la cocinera, pero no le daba tarjetas de racionamiento ni dinero para hacer la compra, sino que él tenía que traficar los productos para evitar gastos, y él lo hacía a través de un amigo que era un preso que trabajaba dentro del campo de concentración, en uno de los almacenes de los alimentos de los prisioneros. Además, Hedwig les daba a las sirvientas que tenía en su casa ropa robada de mujeres judías que habían sido gaseadas. Ella detestaba todo lo que tenía que ver con Polonia y decía muy a menudo: «Los polacos solo están aquí para trabajar hasta caer». Unos dicen que permaneció felizmente ignorante, protegida por su marido y los lujos de una vida privilegiada. Pero muchos sobrevivientes del campo testificaron haber visto a Hedwig a caballo cerca del campo y haber aceptado regalos de pieles y joyas saqueadas de las víctimas. Rudolf tuvo una relación con una reclusa, Eleanor Houdis. La dejó embarazada y la tuvo aislada en una celda en un sótano. El juez de las SS que investigaba la malversación de fondos en Auschwitz, que era el encargado de luchar contra la corrupción en los campos de concentración nazis, creía firmemente que Rudolf había ordenado condiciones de prisión más severas y privación de alimentos para acabar con Eleanor y así encubrir la relación. Eleanor Houdis, cuando la liberaron, tuvo un aborto. Y cuando acabó la guerra, el juez dijo que había sacado a Eleanor del búnker para darle algo así como protección como testigo. Ella estaba enferma y muy debilitada, por lo que la llevó a una clínica de Múnich para su recuperación, hasta que pudo ser interrogada por el juez sobre los sucesos en el campo de Auschwitz. Cuando Rudolf Höss y Eleanor Houdis se enfrentaron en el año 1944, él negó conocer las condiciones carceleras más estrictas. Al acabar la guerra, Rudolf escapó a una ciudad al norte de Alemania, Flensburg, a través de las rutas de ratas, que eran rutas de escape para nazis que dejaban Europa tras la derrota. Dejó a su mujer y a sus 5 hijos en una fábrica de azúcar, en un municipio del distrito de Dithmarschen, en St. Michaelisdonn. Se creó una identidad nueva, llamándose Franz Lang, pero los investigadores británicos lo localizaron, ya que amenazaron a Hedwig, su esposa, con deportar a su hijo a Siberia, por lo que confesó dónde estaba su marido. Detuvieron a Rudolf trabajando como jardinero y asistió como testigo a los juicios de Nuremberg, los procesos judiciales iniciados por las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo entregaron a Polonia y allí fue juzgado, sentenciándolo a la pena capital el 16 de abril de 1947. Hedwig Höss fue entrevistada como testigo en los juicios de Auschwitz, una serie de procesos contra 22 acusados por su labor en el campo de concentración y exterminio. Ella afirmó que vivía como ama de casa y que no se acordaba de lo que había sucedido en Auschwitz. Nunca fue acusada de ningún crimen. Después de la guerra, Klaus Höss, el hijo mayor de Hedwig, fue a buscar a su madre y a sus hermanos a Stuttgart y los llevó con él. Después emigró a Australia con su esposa, trabajó para una aerolínea y vivió con su familia en Sydney, Australia, falleciendo allí a causa del alcoholismo con 57 años. Inge Brigitte Höss, la tercera hija de Hedwig, se mudó a España en la época franquista. Aprendió el oficio de sombrerera, trabajó como modelo para el prestigioso diseñador de moda español Balenciaga, conoció a un estadounidense con quien se casó y se fue a los Estados Unidos. Trabajó durante muchos años en una boutique de moda en Washington, Distrito de Columbia, de propiedad judía, y luego se fue a vivir a Arlington, en Virginia. En una entrevista que le hicieron en 2001, Inge Brigitte dijo que su padre había sido maravilloso y que no creía que supiera en qué se metía cuando empezó, porque muchas veces estaba muy infeliz, y cuando habló con su madre, después de que pasó todo, ella le dijo que era un hombre muy infeliz. Hans Hyogan, el cuarto hijo, se convirtió a los Testigos de Jehová, perdiendo todo contacto con la familia.
Se casó con una mujer que provenía de una familia rural adinerada y tuvieron 2 hijos, viviendo hasta que falleció en una casa en el mar Báltico, en el norte de Europa. Hedwig Höss falleció en Arlington el 15 de septiembre de 1989, con 81 años, mientras visitaba a su hija. La incineraron y fue enterrada anónimamente en un cementerio del condado. Su lápida tiene una sola inscripción: Muchi, mamá. Lina Mathilde von Osten nació el 14 de junio de 1911 en la isla de Fehmarn, una pequeña isla del mar Báltico, en Alemania. Era hija de un maestro de escuela descendiente de la aristocracia alemana y en 1929, con 18 años, se unió al partido nazi. Llegando a ser una reconocida activista, rechazaba a los judíos y a las personas racialmente inferiores. Su hermano mayor le pidió que le acompañara a una reunión del partido, y fue lo único que necesitó para convencerse de la superioridad de las ideas de Hitler. En la base naval de Kiev conoció a un oficial alemán de alto rango de las SS, Reinhard Tristan Eugen Heydrich, de 27 años, alto, rubio y con una gran complexión atlética e increíble con su uniforme, pero también tenía una cabeza grande, ojos estrechos, boca pequeña y orejas de soplillo. Quedaron para el día siguiente. Los dos eran tercos y muy ambiciosos, y sentían que las demás personas eran seres inferiores a ellos. Se enamoró de él cuando aún era teniente en la Marina Imperial, y estaba prometido con la hija de un superior. Por ese lío de mujeres lo expulsaron de la Armada, ya que la misma chica con la que salía recibió de su supuesto novio una invitación para asistir a su boda. Fue Lina quien le insistió a Reinhard Heydrich unirse a las SS, aceptándolo en 1931. Lina y Reinhard se casaron el 26 de diciembre de 1931, cuando ella tenía 20 años, en el municipio alemán Gusenboda, en el distrito de Holstein Oriental, y tuvieron 4 hijos. Se dice que estuvieron a punto de separarse, porque Lina tuvo un romance con el capitán de las SS y Reinhard lo alejó de ella con amenazas, algo que el capitán siempre negó. En un atentado por comandos checos, el 27 de mayo de 1942, cuando ella tenía 31 años, su esposo falleció, por lo que Lina, como viuda del Reich, obtuvo un castillo en la pequeña isla de Fehmarn y una importante pensión vitalicia por parte del gobierno alemán. Y al año siguiente, Klaus, su hijo mayor, falleció en un accidente de coche. Al acabar la guerra, Lina Heydrich negó saber nada sobre los actos despreciables de su esposo Reinhard, aunque siguió recibiendo su pensión vitalicia. Y en 1965, con 54 años, harta de la deshonra y mancha de su marido, se casó con Mauno Manninen, un empresario teatral finlandés. Su castillo se acabó convirtiendo en restaurante y posada, y destruido en un incendio en 1969. Liisa Manninen escribió un libro en 1976 con 65 años, Viviendo con un criminal de guerra, en el que defiende a su primer marido y sus ideas nacionalsocialistas. Liisa Manninen falleció el 14 de agosto de 1985, con 74 años. Corinne Axelina Hulda Folk nació el 21 de octubre de 1888 en Estocolmo, Suecia. Su padre era un coronel del ejército sueco, el barón Carl Alexander Folk, que procedía de una familia que había emigrado allí desde Westfalia, una región de Alemania, y su madre, Hadin Bimech, de familia irlandesa muy famosa por fabricar un estilo de cerveza llamado Stout, muy oscura. Su tatarabuelo había sido uno de los fundadores de la compañía Bimex Craft, la fábrica de cerveza situada en Cork, Irlanda. Su abuelo había servido en los guardias de Coldstream, que son soldados de infantería especializados en operaciones ligeras,
como realizar reconocimiento o enfrentarse a tropas enemigas a pie. Y la abuela materna de Corinne fundó una hermandad religiosa privada llamada Edelweiss. Corinne tenía 4 hermanas, siendo ella la cuarta. En 1910, con 22 años, se casó con un gimnasta artístico sueco, Nils von Kantzow, y 3 años después nació el único hijo de ambos. En el año 1920, con 32 años, mientras su marido estaba lejos, conoció a Hermann Göring, un piloto comercial 4 años menor que ella, que estaba de visita en la casa de su hermana. Hermann se enamoró de ella y, a pesar de estar casada y tener un hijo pequeño, se comenzaron a ver en Estocolmo. Finalmente, Corinne se divorció y se casó con Hermann el 3 de enero de 1923, con 35 años, y se fueron a vivir a las afueras de Múnich. Y al igual que su marido, se afilió al partido nazi. Ella era una antisemita confirmada y adoraba el suelo que pisaba Hitler. En una marcha junto a Hitler, durante el intento fallido de golpe de Estado de noviembre de 1923, en Múnich, hirieron gravemente la ingle a Hermann, por lo que Corinne se lo llevó a Austria para cuidarlo y después a Italia. Cuando ella contaba con 40 años, se enfermó de tuberculosis. En 1931 falleció su padre inesperadamente, por lo que la impactó fuertemente. Estaba muy delicada y débil, pero viajó a Suecia para el funeral, y al día siguiente sufrió un ataque al corazón. Hermann Göring viajó a Estocolmo para estar con ella, hasta que falleció de un paro cardíaco el 17 de octubre de 1931, con 43 años. Al fallecer Corinne, su hermana mayor Fanny escribió una biografía que pronto se convirtió en un éxito en Alemania. El fallecimiento de su esposa fue un golpe muy duro para Hermann Göring, y 2 años después, en 1933, mandó construir un pabellón de caza que más tarde fue su residencia principal, al que llamó en su honor Carinhall. Era su residencia de campo, en una gran finca de caza al noroeste de Berlín. Mandó reenterrar su cuerpo en ese terreno, funeral al que asistió Adolf Hitler. Hermann llenó el lugar de fotos de Corinne, al igual que lo hizo en su piso de Berlín, además de crear un altar en su memoria. En 1935 se volvió a casar, pero igualmente mantuvo el altar. En 1945, según las tropas soviéticas avanzaban, ordenó la demolición de Carinhall. Tras el combate, se recuperaron unos restos que se pensaba que eran de Corinne, por lo que los incineraron y los volvieron a enterrar en Suecia. Pero en el año 1991 se encontraron otros restos que podían pertenecer a Corinne Göring, por lo que se enviaron a Suecia para identificarlos. Y efectivamente, las pruebas apuntaron a que esos eran sus verdaderos restos, así que los volvieron a enterrar. Emma Johanna Henny Sonnemann nació en Hamburgo, en el Imperio Alemán, el 24 de marzo de 1893. Al acabar sus estudios comenzó a trabajar como actriz en el Teatro Nacional Alemán y Orquesta Estatal de Weimar. El 13 de enero de 1916, con 23 años, se casó en Trieste, al norte de Italia, con el actor Karl Käslin, por lo que se le empezó a llamar Emmy Käslin. El matrimonio duró 10 años y cuando tenía 33 años se divorciaron, ya que llegó un momento en que se sentían solo como amigos. Y con 42 años, el 10 de abril de 1935, se casó con el comandante nazi, jefe de la Fuerza Aérea de la República Federal de Alemania, Hermann Göring, del que su esposa Corinne había fallecido 4 años antes. Emmy era totalmente opuesta a Corinne, su anterior esposa, menos en belleza. Le gustaba retratarse como un artista sin interés con la política, y no discutía el trabajo de su esposo. Le gustaba más hablar con él de teatro, libros o relaciones humanas. Hitler actuó como padrino, y un regimiento de 30.000 soldados arropó el trayecto hasta la oficina del canciller de Alemania, por lo que Emma pasó a ser conocida como Emmy Göring.
El 2 de junio de 1938, con 45 años, nació la única hija de la pareja, Eda, y en la Navidad de ese mismo año, Emmy se convirtió en miembro del partido nazi. A la niña le pusieron el nombre de Eda en honor a la hija mayor de Benito Mussolini, el dictador italiano, líder del Partido Nacional Fascista, aunque ella siempre dijo que se lo había puesto en honor a una de sus amigas. Hermann celebró el nacimiento de su hija ordenando que 500 aviones volasen sobre Berlín y dijo que hubiera hecho volar 1000 si hubiese nacido un varón. Al igual que Hermann, llamó a su casa de campo Karinhalt en honor a su primera esposa, en honor a la segunda llamó Jemaehal a su pabellón de caza en Romingen-Hastinlach, su residencia en Prusia Oriental. A Emmy la llegaron a llamar primera dama del Tercer Reich, ya que actuaba en varias ocasiones como anfitriona de eventos del Estado, por lo que Emmy apartaba y detestaba claramente a Eva Braun, la futura esposa de Hitler. Y él, colérico, le ordenó a su esposo que lograra que su mujer tratase a Eva con respeto, resultando un enfrentamiento entre las dos, y que Emmy ya no volviese nunca más a la segunda residencia de Hitler, en Obersalzberg, en los Alpes bávaros. Y por supuesto, Eva nunca le perdonó a Emmy el haberse apropiado del papel de primera dama del Tercer Reich, del cual también disfrutó Magda Goebbels, la esposa del ministro de propaganda nazi. Emmy disfrutó de un lujoso estilo de vida, ya que su marido atesoraba fincas, castillos y mansiones, y era uno de los mayores poseedores de las propiedades y arte confiscados a los judíos. De hecho, Emmy dedicaba parte de su tiempo al cuidado de cachorros de león en el Zoo de Berlín, a los que tenía como mascotas, por lo que Emmy atrajo mucha atención pública y era continuamente fotografiada. Al acabar la guerra, una corte alemana condenó a Emmy por ser nazi, sentenciándola a 1 año de cárcel, prohibiéndole actuar durante 5 años y confiscándole el 30% de sus propiedades. A su salida de prisión, vivió en un apartamento pequeño de Múnich, donde pasó sus últimos años. Escribió una autobiografía en 1967, Al lado de mi marido, falleciendo a los 80 años, el 8 de junio de 1973, y enterrándola en el cementerio Munich-Waldfriedhof. Margareta Berta Braun nació el 31 de agosto de 1915 en Múnich, Alemania. Gretel, como la llamaban, era la hermana pequeña de Eva Braun, la mayor se llamaba Ilse Ruth. Pertenecían a una familia tradicional de clase media del Estado Libre de Baviera. Su padre era Friedrich Braun y su madre, que era modista, Franziska Kumberger. Disfrutaban de una vida cómoda y siempre se llevó bien con su hermana Eva, siendo las dos conocidas por su gran belleza y personalidades extrovertidas. Hitler conoció a Eva trabajando en un estudio de fotografía en el que Gretel también trabajaba como asistente, por lo que les acondicionó un apartamento en Múnich para las dos, aunque después las llevó a su segunda residencia y lugar de descanso en Beerhof y a Obersalzberg, una zona montañosa en Baviera, para que vivieran con él. Eva se convirtió en la amante de Hitler, mientras que Gretel creció y mejoró a expensas de su hermana y su particular situación. Las dos pasaban muchas temporadas con Hitler en sus lugares favoritos de ocio y dispersión. En una ocasión, Hitler quiso casar a Gretel con su asistente militar, pero este prefirió irse al frente ruso antes que casarse con ella, quizás por su mala reputación. Incluso dijeron que estaba embarazada de él, algo incierto, ya que cuando nació su hija lo hizo 12 meses después. Cualquier motivo le servía a Hitler para presentar a Eva en sociedad, por lo que utilizó a Heinrich Himmler, uno de los principales líderes del partido, para que convenciera a su asistente militar, Johannes Georg Otto Hermann Fegelein, para cumplir un matrimonio conveniente.
Hermann Fegelein, con fama de seductor y mujeriego, era además un oportunista, por lo que aceptó el pacto y se casaron el 3 de junio de 1944, con 29 años, en Salzburgo, Austria, y Hitler aprovechó para presentar a Eva Braun en sociedad. Cuando comenzaba la destrucción del Tercer Reich, Eva se fue a Berlín para acompañar a Hitler en el Führerbunker y le pidió a Gretel, que estaba en Berchtesgaden, en los Alpes de Baviera, que destruyera sus anotaciones. Hermann Fegelein abandonó a Gretel con avanzado estado de gestación y se fue a Berlín con otra mujer y varios lingotes de oro robados. Pero las SS lo detuvieron, y aunque Gretel le rogó a Eva por la vida de su marido y padre de su hijo, no sirvió de nada. Hermann fue ejecutado por alta traición, y al día siguiente su hermana Eva se quitó la vida junto a Hitler. 6 días después, el 5 de mayo de 1945, Gretel dio a luz a su hija, Eva Barbara Fegelein, a la que llamó Eva en honor a su hermana fallecida. Gretel rara vez hablaba de su pasado. Trabajó como secretaria y se volvió a casar en 1958, con 43 años, con un empresario llamado Kurt Bellinghoff, por lo que adoptó el nombre de Gretel Braun Lavinga. En 1971, su hija perdió a su novio en un accidente de coche, tras el cual se quitó la vida. Gretel Braun falleció a los 72 años de edad, el 10 de octubre de 1987, en Steingaden. Tanto Gretel como las demás princesas nazis puede que únicamente fueran jóvenes y disfrutaran de la vida lujosa, junto a hombres poderosos, pero lo cierto es que estas mujeres fueron colaboradoras y cómplices en las actividades de sus esposos. No eran tan solo amas de casa inocentes, todas eran antisemitas, discutían con sus maridos y los apoyaban en sus barbaridades que realizaban en los campos de exterminio. Si te ha gustado, dale a like para saber que ha sido de tu agrado y acciona la campanita de notificaciones para poder seguir ofreciéndote contenido. Hasta dentro de 2 semanas.